Breve historia de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones propiamente dichas surgen con la aparición del telégrafo en 1833, un gran paso a la hora de establecer comunicaciones entre personas a distancia. Mediante telegramas y más adelante el correo postal, era el medio a través del cual las personas mantenían contacto los unos con los otros en la distancia. Este sistema era lento y podían pasar días o semanas hasta que lleguen las noticias. La creación del teléfono en 1876 supuso un gran cambio, pero fue en 1920 cuando se estableció la primera llamada a larga distancia, lo que supuso el inicio de una nueva era de las telecomunicaciones, permitiendo a las personas comunicarse al momento sin importar la distancia, y que derivó en la automatización de las comunicaciones años después. La telefonía celular se ha convertido en los últimos años en la principal tecnología utilizada por millones de personas en todo el mundo. Casi 30 años de constante evolución en las comunicaciones han permitido considerar estos dispositivos como algo imprescindible. Los inicios de la telefonía celular. Sin embargo, en aquellos principios de la telefonía móvil, la respuesta de los consumidores no fue del todo satisfactoria. Esto principalmente se debía al exagerado tamaño y peso de los primeros equipos de telefonía celular y, por supuesto, al elevado valor que poseían los aparatos, que estaban más allá de las posibilidades económicas de la clase social media norteamericana. 1G, la primera generación. Es importante señalar que en la década de los 80 estos aparatos representaron una evolución sin precedentes dentro de las comunicaciones móviles. Para su época significaron un gran avance, ya que a partir de la denominada primera generación, las terminales se volvieron más pequeñas, lo que permitía que los usuarios pudieran trasladar sus equipos de comunicación. 2G, la segunda generación. Después de diversas investigaciones para mejorar aún más las prestaciones y servicios que brindaban en el ámbito de las comunicaciones móviles, para mediados de la década de los 80, la tecnología experimentó una profunda evolución con el surgimiento de la denominada segunda generación, más conocida como 2G. 3G, la tercera generación. Con el advenimiento de la tercera generación, fruto de la investigación para lograr aumentar la capacidad de transmisión y recepción de datos, además de obtener un mejor grado de seguridad en las comunicaciones, apareció la posibilidad de conectarse a Internet, con todas las ventajas de su utilización que provee a los usuarios. 4G, la cuarta generación. No cabe ninguna duda de que la implementación de este nuevo estándar de comunicaciones móviles ha revolucionado el modo en que usamos el teléfono, permitiéndonos hacer cosas que antes era imposible de realizar si no nos encontrábamos cerca de una computadora. Origen. El origen del televisor surge con la creación del disco de Nipkow en 1884. Sin embargo, pronto se desechó este tipo de sistema mecánico para dar prioridad a los sistemas totalmente electrónicos. En el año 1925, el inventor escocés John Logie Baird ejecutó la primera experiencia con dos discos, uno con el que cumpliera el papel de emisor y otro del receptor, los cuales se juntaron en el mismo eje para que el giro fuera síncrono y separado por 2 milímetros. Televisor Baird. Este modelo fue creado por John Logie Baird, pero no era totalmente eléctrico, ya que dependía de un componente mecánico. Su caja era muy grande y la pantalla muy pequeña. Televisor electrónico blanco y negro. Se incrementa el tamaño de la pantalla y se achica la caja. Este modelo sí era totalmente electrónico y no dependía de componentes mecánicos. Para la guerra, el auge del televisor disminuyó, sin embargo avanzó en su tecnología.
Al finalizar el conflicto bélico para el año 1948, sale a la venta un modelo durante la recuperación económica, que consiguió que este artefacto se convirtiera en televisor RCA-21. Este modelo de televisor fue inventado en el año 1950, que hizo un cambio significativo en la evolución de este electrodoméstico, el cual es más semejante a los televisores que le sucedieron y además cuenta con las bases que actualmente existen. Televisor a color. A mediados del año 40, el mexicano Guillermo González Camarena creó un sistema para transmisión de la televisión a color, optando por un tricromático secuencial de campos, pero no fue hasta 1960 que se produjo una revolución al pasar de transmisiones en blanco y negro a color. Televisor CRT. La televisión de CRT o tubos de rayos catódicos repotenció su definición, cambió el tamaño de la pantalla y la resolución creció a mayor cantidad de píxeles por una superficie presente. Esto fue un paso clave para la consolidación del televisor que se conoce hoy en día. Televisor plasma. La televisión plasma es un dispositivo de pantalla plana que de alguna manera era un gran formato que está entre los 37 a 80 pulgadas. Entre sus desventajas resalta la alta cantidad de calor que genera. Este modelo dispone de muchas celdas pequeñas, las cuales se sitúan entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles. Fue un gran cambio para el número de colores, definición, tamaño y la pantalla plana. Televisor LCD. Los LCD cuentan con una iluminación que utiliza lámparas fluorescentes. Se ubican casi siempre en los bordes superiores e inferiores de la pantalla para iluminarla por completo. Este televisor cuenta con cristal líquido que forma parte de la pantalla en la que se encuentran pequeños puntos que se denominan píxeles, de acuerdo con la corriente eléctrica que se aplique. También estos cristales se pueden orientar para que pase más o menos luz. TV. Smart TV o televisión inteligente se le denomina a todos los televisores que se pueden conectar a internet a través de conexión inalámbrica, Wi-Fi o cable, y cuenta con la posibilidad de instalar o de utilizarse aplicaciones que se han diseñado específicamente para el televisor. Los primeros antecedentes de la radio datan del siglo XIX, con la invención de la pila voltaica por Alessandro Volta. Sin embargo, fue Marconi quien, gracias a sus conocimientos, permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros, un gran logro para la época y para la evolución de este medio, la radio. El primer aparato de radio. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Donwood y Genian Whither Pickard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricada a partir del cristal de sulfurio de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a lo cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. 5 años después ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves al atardecer hasta medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK, hoy se llama WW. Se inauguró en Detroit, Michigan en 1920 y pertenecía a Detroit News. En 1922 se inauguraba en Londres la British Broadcasting Corporation, BBC, que resultaría de las más famosas del mundo.
El satélite artificial, la evolución de la comunicación. Lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética, el Sputnik 1 fue el primer satélite artificial de la historia. La nave Sputnik 1 fue el primer intento no fallido de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. El satélite TKSAT-1 Tupac Katari es el primer satélite artificial de telecomunicaciones propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang en China. En 2017 se usó el 70% de capacidad del satélite, aunque se esperaba utilizar su capacidad completa, lo que se piensa que se cumplirá en 2025. No obstante, gracias al satélite se logró dar cobertura en área rural de Bolivia, especialmente de telefonía celular e internet a través de telefonía. Sin embargo, la cobertura no es mayor debido a que los precios ofertados por el servicio no son competitivos en algunos casos. Hasta agosto de 2017, a 3 años del inicio de sus servicios, la recaudación por uso comercial del satélite fue de $60 millones. Y respecto a las cifras, sus ejecutivos indican que el satélite nunca tuvo un objetivo comercial, sino más bien la mejora de las telecomunicaciones en el país. El satélite costó al gobierno de Bono $302 millones.